Muy buenos días, amadísima iglesia, Dios me les bendiga. Qué privilegio nuevamente poder estar dirigiéndome a ustedes de parte de nuestra iglesia Renaciendo en Cristo, trayéndoles la palabra, esperando en el Señor de que sea el alimento espiritual que nuestras almas necesitan y a través de esta bendita palabra podamos encontrar el refrigerio, el consuelo y la dirección para nuestras vidas. Vamos a poner este tiempo en manos del Dios Todopoderoso por un momento. Soberano Dios, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias, Rey Eterno. Gracias por un nuevo día que nos regalas de vida, Señor. Gracias porque, como dice el salmista, Padre, anoche nos acostamos y dormimos confiadamente y hoy nos hemos vuelto a levantar gracias a que tú estabas con nosotros, Padre amado. Señor, te damos las gracias por el ministerio Renaciendo en Cristo y por toda tu iglesia extendida sobre toda la tierra. Te agradecemos, Padre bueno, porque a pesar de encontrarnos o de ministrar tu bendita palabra
por estos medios virtuales, de que no lo podamos hacer en la congregación como tal, todos reunidos como tú lo demandas, Dios mío. Sabemos que en el poder de tu Espíritu tú haces de que tu iglesia esté en un mismo sentir y que seamos un solo cuerpo, Padre bueno. Señor amado, gracias porque es por ti, por tu fidelidad que se manifiesta a través de la fidelidad de tus ovejas, de tus hijos, Dios mío santo, que hasta el momento podemos contar con estas instalaciones a través de las cuales nos podemos dirigir a tu iglesia y que guardamos todavía la esperanza de que prontamente, Señor amado, tú nos permitas de nuevo poder estar aquí congregados todos en comunidad, adorándote, exaltándote y glorificándote. Gracias, Dios, por todos aquellos ofrendantes, por todos aquellos que diezman, Señor, que dan sus aportes y sus donaciones, para que esta iglesia, esta congregación siga sosteniéndose, Señor, de una manera física, tanto como también de forma espiritual, porque eres tú quien la sostiene y el que hace que prevalezca, bendito Rey. Señor, bendice esta mañana, bendice la palabra de Dios que has puesto en el corazón de este servidor. No soy más que el instrumento tuyo, Señor amado. Perdona mis debilidades, límpiame de todo pecado y de toda maldad, que no haya nada en mí, en mi corazón, que se interponga, Señor, para que tu palabra corra hacia todos los rincones de esta ciudad y de todos los hogares y los corazones que están atentos escuchando este mensaje, Padre. Señor amado, en tus manos entregamos este tiempo, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, oh Dios. Amén. Hermanos, ha sido nuestro clamor y nuestra oración durante todos estos días, durante todo este tiempo, de que el Señor les esté guardando y acompañando a todos ustedes en sus casas, a los que tengan que por razones de fuerza mayor laborar y salir de sus hogares, que también estén tomando las medidas necesarias, pero que sobre todo sea el Señor el que les esté cuidando, guardando y protegiéndoles a todos, en el nombre de Cristo Jesús, librándonos de toda esta situación tan difícil que estamos viviendo de un contagio, porque de por sí ya es difícil el estar en confinamiento, las crisis económicas, pero puede tornarse aún peor si bajamos la guardia o si de pronto nos descuidamos o si es la voluntad de alguna manera permitir que tengamos que vivir esa experiencia del contagio. Pedimos al Señor que nos libre y que nos guarde a todos. Amén. Entonces, la recomendación de todos estos días, mientras podamos quedarnos en casa, quedémonos en casa, acojámonos a estas medidas, que definitivamente los únicos beneficiados de todo ello seguiremos siendo nosotros. Vamos a darle continuidad a esta serie de mensajes consecutivos que hemos venido tratando a través de la carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia dispersa en Asia Menor. Una serie a la que hemos titulado La gracia de Dios en días difíciles, a través de Primera de Pedro. En estos días, analizando el tema del coronavirus, veía de alguna forma cierta similitud con nuestra vida espiritual. Escuchemos esto. Para el coronavirus todavía no hay una vacuna, así que por ahora la única forma de evitarlo es aislarnos los unos a los otros, como las recomendaciones que acabamos de dar. Mientras que en otro tiempo la mejor manera de nosotros expresar afecto era estar reunidos, abrazarnos, saludarnos de maneras efusivas, con beso incluso. Ahora estas prácticas pueden resultar un arma con la que yo le puedo hacer daño a mis familias, a mis amigos, a mis hermanos, o con la que ellos también me pueden hacer daño a mí. De modo que si queremos nosotros cuidarnos unos a otros, la recomendación es que nos abstengamos de cosas que tanto nos gustaban antes, el compartir, y también alejarnos de personas que tanto amamos. Tal vez algunos de ustedes hayan experimentado durante estos meses esa ausencia, no han podido visitar a algunos familiares o amigos o conocidos que han sido muy queridos, pero son necesarios para evitar los contagios. Y en el caso del pecado, porque estamos hablando de una similitud que encontraba, la única vacuna para sanarlo, ¿cuál es? Jesucristo. Pero la forma de evitarlo es alejarnos también de todo aquello y de todos aquellos que nos puedan contaminar. Mientras que antes también expresábamos nosotros afecto compartiendo todo tipo de pecado,
con los que nos rodeaban. Ustedes recordarán las parrandas, las reuniones familiares antes de conocer del Señor, que muchas terminaban en huelgas y en borracheras. Son cosas que ahora, son prácticas que ahora nosotros sabemos que nos hacen daño y con las que podemos dañar nuestro testimonio y dañar a otras personas también. Nos pueden llevar a una vida de perdición. Y de la misma manera también, muchas personas con las que nosotros compartíamos anteriormente, ahora ya no lo podemos hacer porque pensamos totalmente diferente. Por lo tanto, si queremos vivir eternamente para Cristo y ayudar a otros, debo de olvidarme definitivamente de todas aquellas prácticas que tanto yo disfrutaba antes de conocer del Señor y distanciarme de aquellas personas que representan de alguna forma un peligro para mi salud y mi vida espiritual. Esa era como la similitud que encontraba a lo largo de estos días. Y hoy Pedro nos recuerda ese llamado a alejarnos del pecado, a alejarnos de alguna manera o evitar dejarnos llevar de esas provocaciones de algunas personas también, si es que no queremos en algún momento caer contagiados con el virus del pecado y seguir por ese camino de dolor y de sufrimiento que éste representa. Y por eso entonces el pasaje que les quisiera compartir en esta mañana es Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Y como título de nuestra enseñanza hoy, un llamado a vencer el pecado definitivamente. Y dice la palabra del Señor en palabras del apóstol Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Que el Señor bendiga su santa y maravillosa palabra. Recordemos que desde el versículo 11 del capítulo 2, donde Pedro nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. A partir de esa premisa, el apóstol se ha propuesto más bien enseñarnos cómo debe de ser la conducta ejemplar de un creyente en cada esfera de su vida, en medio del sufrimiento y de la adversidad que ellos estaban experimentando en ese momento, y que muchos de nosotros también. En síntesis, Pedro nos ha dicho que independientemente de la situación, la vida del cristiano debe de ser de excelente testimonio, con varios propósitos. Uno de ellos, evangelizar a los que nos rodean, no solamente con palabras, sino también con nuestras obras por encima de todo. En la última porción, no sé si ustedes lo recuerden, que vimos el capítulo 3, versículo del 8 al 12, el apóstol nos dio una fórmula muy efectiva para disfrutar la vida y para ser felices, sin importar cuál fuese el escenario en el que nos encontremos. Y esa fórmula consistía, en primer lugar, amar verdaderamente a nuestros hermanos. En segundo lugar, controlar nuestra lengua. En tercer lugar, apartarnos de todo tipo de maldad. Y en cuarto lugar, procurar vivir en paz con todos. Luego, entre los versículos 13 al 22 del capítulo anterior, capítulo 3, Pedro nuevamente enseña que aunque el creyente sufre injustamente, no debe de actuar mal, porque su mansedumbre y la humildad serán la mejor forma de defenderse de esas personas que los están agrediendo y de defender también el Evangelio. Y solo así se podrá avergonzar a esas personas que hablan tan mal de los cristianos
y de Cristo el Salvador también. Pero Pedro finaliza el capítulo 3 recordándonos que así padeció Cristo para traernos de la muerte a la vida. Ahora, en estos primeros 6 versículos del capítulo 4 que veremos hoy, Pedro afirma que para ser libres de las cadenas del pecado debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestra vida por Cristo. Y de esa manera también hacemos morir el pecado de una manera definitiva. No quiere decir de que así vamos a ser perfectos, porque mientras que vivamos en esta carnita y estos huesitos, hermanos, no vamos a encontrar esa santidad perfecta, pero sí al menos vamos a ir en ese progreso y en ese proceso de alejarnos cada día más del pecado y santificarnos más para el Señor. Entonces vamos a ver esta enseñanza, lo que Pedro nos dice, cómo es que el llamado que la palabra nos hace a vencer el pecado definitivamente. Y vamos a verlo en 3 aspectos, en 3 puntos. En primer lugar, para vencer el pecado hay que armarse. En segundo lugar, para vencer el pecado hay que tener determinación. Y en tercer lugar, vencer el pecado requiere conciencia del juicio de Dios. Y vamos a abrir el primer encabezado. Para vencer el pecado hay que armarse. Para Pedro, la vida del creyente debe de ser similar a la de su Salvador. Así como Cristo sacrificó su vida y venció el pecado, sus discípulos también debemos morir al pecado para poder vencerlo. Eso es lo que nos dice en estos primeros versículos. Y releo el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No olvidemos que el trasfondo de toda esta carta de Pedro son las difíciles pruebas que están atravesando los cristianos en su momento, las cuales el apóstol las pone en paralelo con los sufrimientos de Cristo por cada uno de sus discípulos. En el capítulo 3, versículo 18, Pedro acaba de decir lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por lo tanto, entonces, debido a que Cristo tuvo que sufrir en su propio cuerpo todo el daño y todo el dolor que ya todos conocemos por salvar a los pecadores de los cuales formamos parte nosotros, el mandato es a que de igual manera cada creyente esté armado, es decir, que esté preparado con el equipo adecuado. Esto nos da la idea de un soldado que está siempre listo para la guerra, pero en este caso el arma de guerra de la que el cristiano se debe de equipar es armados con la misma forma de pensar, con el mismo carácter, la misma actitud que tuvo Cristo cuando sacrificó su vida por los creyentes. En otras palabras, lo que Pedro les está diciendo a sus lectores es que así como su Salvador entregó su vida por ellos, ellos también deben de estar dispuestos a sacrificar la suya por él. De hecho, el mismo Pedro y muchos mártires más a lo largo de toda la historia de la iglesia han tenido que padecer por Cristo, incluso al punto de morir por su causa. Entonces lo que Pedro dice, si un creyente está dispuesto a padecer y a llegar hasta esas instancias por Cristo, es porque ya el pecado no tiene dominio sobre él. Cuando el creyente está dispuesto a sacrificar todo por Cristo, el pecado, ese creyente ya se apoderó del poder y el dominio del pecado. Y esa fue la convicción a la que llegaron los cristianos de antaño. Se sometieron a todo por su Señor. Y de esa manera entonces pudieron también someter su propio pecado para que ya no los dominara. Pero pensar así como Cristo pensó, o lo que llevó a Cristo al punto hasta donde lo llevó del sacrificio, tiene un propósito bastante libertador para los cristianos. El versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo que el Señor entonces busca con el mandato a estar siempre armados, con la misma forma de pensar de Cristo,
es que finalmente el creyente sea libre de las cadenas y el dominio del pecado mientras viva en este mundo caído. Al hacer morir el pecado, el cristiano ya no va a vivir para complacer sus bajas pasiones y sus deseos pecaminosos, sino para complacer los deseos de Dios, quien lo rescató y le dio una nueva vida. Entonces, hermanos, recordemos esto tan importante. Una forma de yo vencer o de hacer morir el pecado que todos los días me está asediando es yo estar dispuesto 24/7 a sacrificar mi vida por Cristo y todo lo que esto implica. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a sufrir el dolor para mortificar nuestro pecado? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Hace unos años, cuando yo apenas empezaba mi caminar en el Evangelio, en una oportunidad alguien me provocó tanto que realmente me sacó de casillas. Y la reacción mía o lo que yo le dije fue: me haces el favor y a mí me respetás, porque antes de ser cristiano yo soy hombre. Y hermanos, lo que esto quiso decir en su momento fue que mi hombría y mi orgullo estaban por encima de Cristo, o eran más importantes que Cristo. Eso fue lo que le dije. Antes de ser cristiano yo soy hombre. Hermanos, esta actitud no es la de un verdadero cristiano o la de un cristiano maduro. Porque por encima de todo el orgullo, por encima de mi hombría, por encima de mi dignidad y por encima de todas las circunstancias, debe de estar es Cristo. No mi orgullo y mi hombría por encima de Cristo, no, Cristo por encima de todo y su obra en la cruz por mí. Todos los días yo debo de estar armado, pero no armado con 2 piedras en la mano, sino armado como nos está demandando el pasaje, con el carácter y la actitud de Cristo, para morir al pecado que hay en mí. Por ejemplo, nosotros estamos armados con el pensamiento y la actitud de Cristo cuando cultivamos la humildad y la sencillez. Ahí estamos haciendo morir el orgullo y la arrogancia. Cuando reaccionamos con mansedumbre y paciencia, ahí estamos haciendo morir la ira y el enojo. Cuando nos llenamos de amor y de perdón, ahí estamos haciendo morir el odio y el rencor. Cuando tenemos control y dominio frente a las tentaciones, ahí estamos haciendo morir tal vez la lascivia, la lujuria y muchas más. Pero a veces nos parece o nos resulta más fácil decir no. Es que ustedes no saben lo que esa persona me hizo para que ahora me vengan a pedir que le perdone y que las cosas sigan como si nada. Le estamos dando más importancia, más relevancia a mi yo, a mi ego, a mi orgullo, que a Cristo Jesús. Mientras que si yo me recuerdo cuando me dicen que perdone a alguien, yo recuerdo que Cristo es el que me manda a perdonar, porque así Él nos ha perdonado a nosotros. Yo pongo por encima ese mandato de Cristo. Simultáneamente el pecado pierde el poder sobre mí. Esto, hermanos, es estar armados con la misma forma de pensar y la actitud de Cristo. Y es así como hacemos morir el pecado que quiere tomar el control. John Henry Newman dijo lo siguiente: la autonegación que agrada a Cristo consiste en hacer pequeñas cosas, y eso es claro, porque la oportunidad de llevar a cabo grandes autonegaciones no se presenta todos los días. Por tanto, tomar la cruz de Cristo no es una gran acción que se realiza de una sola vez, sino que consiste en realizar continuamente pequeñas tareas que no son de nuestro agrado. Cierro la cita. Esto es, hermanos, estar dispuestos a morir por Cristo. Y cuando estemos dispuestos a hacer todo por Cristo,
el pecado se cae por sí solo. Y como lo leímos en el pasaje, tener el mismo pensamiento de Cristo nos libera del poder del pecado verdaderamente. Para nadie es un secreto que hoy en día la gran mayoría de personas son gobernadas por sus deseos malignos y sus emociones. Para muchos es normal el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, la drogadicción, etcétera, 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 y muchos otros estilos de vida pecaminosos y depravados. Para muchos, para la gran parte de la sociedad, eso es lo más normal el día de hoy. Y lo peor de todo es que Satanás les ha vendido la mentira de que eso es libertad. Yo hago lo que a mí me da la gana, cuando la realidad es que no hay nadie más esclavo, no hay nadie más oprimido que aquel que se deja gobernar por sus propios deseos y sus propias emociones. Hace rato perdieron su libertad. El deseo de vivir de esa manera tan libre y a la vez más bien libertina, depravada, siempre será la causa principal de la rebeldía del hombre contra Dios. Y el impedimento para que esa persona se entregue completamente a la voluntad de su Creador. Así que, hermanos, si nosotros queremos servir al Señor con libertad el resto de nuestra vida y ser libres del poder del pecado, haciéndolo morir de manera definitiva, armémonos con la misma forma de pensar y la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto, y no solo dispuesto, lo hizo. Murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros. No importando la humillación, no importando el qué dirán, Él lo hizo teniendo en mente tu beneficio. Entonces nosotros, no importando nuestro orgullo, no importando nuestra hombría si hablamos de hombres, no importando nuestros honores incluso muchas veces, nunca nos pongamos por encima de Jesucristo. Pero el apóstol tiene una exhortación más en medio de esa lucha contra el pecado, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Para vencer el pecado hay que tener determinación. Algunas de las razones de más peso con las que el creyente, o por las que el creyente reincide constantemente en el pecado, es porque no tiene la determinación suficiente para abandonar completamente las pasiones de su pasado y la presión de los inconversos. Veamos en primer lugar la determinación para frenar los deseos del pasado. El versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya. Tengamos presente, hermanos, que los destinatarios de esta carta en su mayoría provenían del paganismo. Personas que antes de ser alcanzadas por su Salvador Jesucristo vivían unas vidas de pecado excesivo, aunque varias de esas prácticas pecaminosas eran aceptadas y aprobadas por la sociedad. Pero ese era su estilo de vida en muchos casos, en la gran mayoría. Ahora entonces, en su exhortación, Pedro les recuerda que todo ese pecado que practicaron en el pasado, cuando le daban rienda suelta a la sensualidad y sus conductas inmorales, cuando eran lujuriosos, cuando mantenían en fiestas desordenadas y excesivas que terminaban en borracheras y actos repudiables, dice la Escritura, cuando adoraban imágenes u otro tipo de dioses falsos, lo cual era absolutamente prohibido también. A todo esto el apóstol les dice: ya fue suficiente, hermanos, ya fue suficiente, baste ya. Hermanos, esta es una exhortación bastante clara para nosotros el día de hoy. Si seguimos acariciando el pecado del pasado, del cual ya el Señor nos liberó, nunca vamos a ser completamente libres. Y cuando menos pensemos, ¿sabe qué va a pasar? Volveremos a caer en sus garras. Un inconverso le dice a un amigo creyente:
¿Y por qué ya no bebes licor? ¿Y por qué ya no haces las cosas que hacías antes? El creyente, en su plena convicción, le dice: yo creo profundamente que lo que era de bebernos y lo que era de hacer, ya no lo vivimos y ya lo hicimos también. Amados, y realmente ya es suficiente, como dice Pedro. Ya fue suficiente el dolor y las lágrimas que causamos con nuestros excesos. Ya fue suficiente el daño y el sufrimiento que hemos padecido nosotros mismos con el pecado. Ya fue suficiente el dinero y las oportunidades que hemos malgastado con nuestros desórdenes. Ya fue suficiente la deshonra y la vergüenza, tanto nuestra como de nuestras familias, por la inmoralidad que hemos practicado. Ya fue suficiente, dice Pedro. Y asimismo, hermanos, ya deberíamos creer que fue suficiente ese derroche de gracia y del poder de Dios para perdonarnos y rescatarnos del pecado. Entonces, si eso ya fue suficiente, ¿por qué habríamos de volver a coquetearle o volverlo a ver como una opción al pecado? Algo es claro, iglesia. Si nosotros no queremos seguir tropezando con la misma piedra del pecado, debemos decidir tajantemente abandonarlo de manera definitiva. Conozco casos de hermanos creyentes de muchos años en el Evangelio que constantemente tienen como opción volver al pasado porque ya no se divierten, ya no son felices en sus hogares. Ya el deleite que el Señor le generó en su corazón y en su cuerpo cuando apenas conoció el Evangelio se ha venido desvaneciendo, y han considerado la posibilidad de echarse una canita al aire. Conozco casos de creyentes que el Señor los ha liberado de las cadenas de la codicia, de la avaricia, pero al ver las situaciones, las crisis, han considerado volver a algunos negocios del pasado. Hermano, no. Ya fue suficiente, como dice la bendita palabra del Señor. ¿Acaso no nos ha bastado todo lo que hemos padecido, todo lo que hemos sufrido y hemos hecho sufrir a los demás? Y también, hermanos, veamos que se necesita para vencer el pecado determinación para afrontar a los provocadores. Dice el versículo 4: a estos les parece cosa extraña, se refiere a los gentiles que mencionó en el versículo anterior, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. En los tiempos de Pedro, las acusaciones de los inconversos contra los judíos y los cristianos ante todo eran bastante normales, comunes entre ellos. Se les acusaba de odiar a la humanidad, es decir, de ser antisociales, porque no compartían ni practicaban las mismas costumbres paganas que practicaba la mayoría de la sociedad. Pero al parecer, también algunos de los amigos con los que los cristianos compartieron tantos excesos y locuras en el pasado, ahora también los están asediando y calumniándolos falsamente, porque ya no practican esas mismas cosas. Ustedes habrán escuchado un refrán por ahí que dice: el que apoya nada pierde. Y yo conozco historias de varios creyentes que por la presión de los amigos o de la familia terminaron alejándose del Evangelio y volviendo a su pasado por la presión. Y hay muchas formas en las que los inconversos nos pueden presionar. En algunos casos, como los que describe el pasaje, acusándonos y juzgándonos mal, es probable que nos traten de aburridos, de amargados, de santurrones, de poco sociables, de anticuados, porque no compartimos sus ideologías depravadas y pervertidas, o porque no aprobamos sus puntos de vista respecto a la vida y la libertad. Pero hermanos, si estamos haciendo lo correcto ante Dios, ¿por qué habríamos de ceder a sus críticas y a sus juicios? No tendría razón de ser.
Pero también en otros casos más comunes, por cierto, los cristianos podemos ser presionados con la tentación y el pecado que nos proponen los inconversos. Propuestas de una o de otra clase. Propuestas con situaciones que fueron quizá en nuestro pasado una debilidad. Dinero, poder, sexo, placer, en fin, muchas formas. Pero hermanos, sea cual sea la provocación o la propuesta, nuestro deber es no ceder a ellos. Nuestros detractores o los viejos amigos que nos provocan no tienen mucho que perder, hermanos. Para ellos un pecado más, un pecado menos, no afecta para nada. Mientras que nosotros somos el pueblo de Dios, representantes de Cristo, embajadores de su reino. Por esto es que debemos de tener determinación y criterio a la hora de estar frente a las personas que nos provocan o que nos tientan. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Siempre pensando en el nombre de Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. Pensando en ese llamado que el Señor nos hace a vivir una vida de santidad y que hoy nos está recordándola diciéndonos, tienen que vencer el pecado de manera definitiva. Pero veamos por qué los inconversos actúan tan diferente a los creyentes. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Vencer el pecado requiere conciencia del juicio de Dios. Los inconversos piensan como piensan y viven como viven porque no han tomado conciencia ni les interesa mucho realmente el juicio de Dios ante el cual todos compareceremos algún día. Mientras que el creyente cree en el Evangelio porque en él hay salvación y perdón de pecados, porque en el creyente está el temor del juicio de Dios. Por eso piensa y actúa diferente también. Dice el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que Pedro afirma es que estos inconversos que asedian y que calumnian a los creyentes, algún día ellos tendrán que dar cuentas, es decir, tendrán que pagar lo que deben y tendrán que asumir las consecuencias por las injusticias y su dureza de corazón con los que se han convertido al Evangelio. Porque el hecho de que no sean creyentes no los exime del juicio final por parte del Señor. El Señor juzgará tanto a creyentes como a no creyentes, sea que estén vivos o sea que estén muertos. Todos compareceremos ante el gran juicio del trono blanco. Y esta es una verdad que resalta a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pedro mismo lo había mencionado, lo había dicho años atrás cuando estaba evangelizando a Cornelio y su familia. Por allá en Hechos 10, versículo 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, refiriéndose a Jesucristo, juez de vivos y muertos. Lo mismo que ahora Pedro también nos está diciendo acá en esta primera carta. Alguien dijo que la depravación del mundo y la constante caída de algunos creyentes en pecado tiene que ver con el escepticismo o la poca importancia que mucha gente, incluyendo cristianos, tienen frente al juicio final. No sé qué consideren ustedes de eso. Para ustedes sí es importante, hermanos, el juicio de Dios. Tal vez habrá creyentes que digan: ¿y eso qué es? Porque el cristiano de prosperidad, el cristiano de solo promesa y de solo bendición, ni siquiera se percata del juicio de Dios. En una oportunidad, el propietario de una empresa grande, preocupado con la poca productividad y la mala o poca motivación de sus empleados, contrató a un especialista en el tema para que mirara qué estaba pasando en su empresa. El profesional entonces, manos a la obra, hizo un experimento.
que consistía en pasar por el puesto de trabajo de cada empleado, con una notica muy puntual. El jefe quiere hablar con usted muy seriamente. Y estas sencillas palabras, el jefe quiere hablar con usted muy seriamente, llenaron de inquietante preocupación a todos los que las oyeron, a todos los empleados. Algunos incluso se ponían pálidos y se preguntaban: ¿qué habrá pasado? ¿Por qué me estarán citando? ¿Qué será que me quieren decir? ¿Será que hay alguna acusación contra mí? ¿O será que me van a despedir del trabajo? Y extrañamente, hermanos, la actitud y el rendimiento cambió bastante, mejoró mucho, de manera notable, a partir de esa pequeña notica puntual. Ustedes deducirán qué pasó. Hermanos, es lamentable que tenga más impacto la advertencia de un jefe sobre sus empleados que la advertencia del juicio de Dios sobre el mundo. Es lamentable. Iglesia, es necesario que antes de mirar el pecado del pasado para volver a reincidir, o antes de ceder a la presión y la tentación de los demás, tengamos presente que un día todos estaremos frente al Señor Todopoderoso Jesucristo como juez, para recibir recompensa o para recibir condenación. Esa es su palabra muy clara. Y si quisiéramos nosotros recordarnos de una manera más vívida de lo que esto significa, yo los invito a que en sus hogares leamos El rico y Lázaro. ¿Qué pasó entre estos dos personajes después de pasar ese umbral de la vida a la muerte? De hecho, la razón del Evangelio precisamente es que algún día seamos aprobados en el juicio de Dios. Y dice el versículo 6: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Ustedes notarán que sin duda este versículo ha sido uno de los pasajes de más difícil interpretación a lo largo de toda la historia de la iglesia, según dicen los eruditos. Sin embargo, haciendo el estudio pertinente de sus contextos y todo esto, yo les voy a compartir mi inclinación, lo que yo considero respecto a lo que Pedro se está refiriendo. Sabiendo entonces que todos tenemos que comparecer ante el juez justo, Dios ha establecido que el Evangelio le sea predicado a todo mundo, incluyendo a aquellos cristianos que en ese momento, cuando Pedro estaba escribiendo, ya habían muerto a manos de sus perseguidores. Es decir, Pedro está mencionando es que a esos cristianos se les predicó, tal vez fueron de la primera generación, que fueron quizá evangelizados por el mismo Jesucristo, o años atrás, pero debido a su misma fe en el Señor Jesús, que ya habían creído, por esa razón fueron juzgados y finalmente asesinados por sus opositores. Y Pedro dice: en este momento ya ellos ya murieron según los hombres los juzgaron y ya están muertos ellos, pero por haber creído en Jesucristo y por la causa de Cristo haber entregado sus vidas, ellos viven ahora eternamente en la presencia de Dios. Muchos han dicho de que se trata de que Jesús le predicó, fue a los muertos cuando descendió a los infiernos después de ser crucificado y cosas así, pero realmente a la interpretación que más se acerca de manera fiel a la Escritura es esta. Se refiere a aquellos muertos, queriendo decir, no, ellos estaban vivos cuando se les predicó unos años atrás. En este momento ya están muertos porque los hombres los juzgaron y los condenaron y los asesinaron, pero están vivos eternamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se les predicó el Evangelio y ellos creyeron en ese Evangelio. De modo que, hermanos, el qué dirán los inconversos es lo que menos le debería de preocupar a los cristianos, sino el juicio de Dios.
Así que, hermanos, que aunque el mundo nos juzgue, aunque el mundo nos critique, nuestra mente y nuestro corazón deben de estar siempre puestos en buscar la aprobación en el juicio de Dios. Ante Él es que finalmente nosotros tendremos que dar cuentas de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. No es ante mi familia, no es ante los vecinos, no es ante los que me critican, no es ante los que se burlan de mí por ser creyente, por ser evangélico, por ser cristiano, sino ante Dios. Y eso es lo que nos debe a nosotros preocupar. El qué dirán los demás es lo de menos. Y ya para concluir, quisiera retomar la analogía que usamos en la introducción acerca del coronavirus. Así como este COVID-19 se resiste a morir y desaparecer por sí solo, el pecado que ha convivido con nosotros toda una vida también se resiste a morir totalmente. Esto es peor que el coronavirus. Por lo tanto, la exhortación de la palabra hoy es más oportuna que nunca. Para ser libres de las cadenas del pecado de manera definitiva, debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo por Cristo. Entendamos que cuando ponemos otras cosas o personas por encima de Cristo, el pecado no muere. Tal vez lo reprimimos, pero en cualquier momento va a estallar. Aprendamos a disfrutar más la presencia de Cristo que de las cosas que nos generan placer físico. Propongamos en nuestro corazón agradecer más por nuestra salvación eterna, en lugar de guardar la opción de volver a esas prácticas del pasado. Busquemos incansablemente, hermanos, la aprobación y la bendición de Dios, en lugar de preocuparnos por el que dirán los demás. Hermano, como lo decíamos ahora a lo largo del mensaje, los inconversos no tienen nada que perder. Un tabaquito más de marihuana no es nada para ellos. Uno menos tampoco significa mucho. Una borracherita el fin de semana o dejar de beber el siguiente, eso es lo de menos para ellos. Pero para ti, eso es escandaloso en el reino de los cielos. Alguien dijo, todos pueden menos tú. Un pastor dirigiéndose a una de sus ovejas. Todo el mundo puede hacer muchas cosas, más tú. Y el Señor nos llama a hacer. Y finalmente, hermanos, todo se trata de los afectos de nuestro corazón. Amemos más a Cristo que al mundo. Nuestro corazón siempre se va a inclinar más hacia lo que amamos. Y si queremos vencer el pecado, yo te pido algo y con esta reflexión me despido. Definamos a quién amamos más. Tu corazón se va a inclinar siempre hacia lo que tú más amas. Si amas a Cristo más que a todo lo demás, siempre tu corazón y tu espíritu te van a demandar que busques más de Cristo. Pero si amas más al pecado por encima de Cristo, tu orgullo, tu lascivia, tu envidia, tu codicia, tu odio, tu rencor van a estar por encima de tu misma fe. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios, maravilloso Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte las gracias nuevamente, Padre, por este alimento espiritual que nos has traído en esta hora, Señor de gloria. Gracias, Dios, por la iluminación del Espíritu Santo a la luz de la bendita palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos a estas verdades, Señor. Pero sobre todo, gracias porque creo profundamente y te lo suplico desde lo más profundo de mi corazón, oh Dios, que no permitas que tu palabra sea un discurso más de nuestra vida, Señor, sino que realmente hoy marque un antes y un después. Te pido, Espíritu Santo, que si tal vez al otro lado de estas líneas hay un inconverso, hay una persona que no conozca mucho de ti todavía, alcánzalo con tu gracia y tu misericordia
Y ayúdale a entender que ya es suficiente. Y aún a los cristianos, ayúdalos a entender que ya fue suficiente todo el pecado que practicamos. Todo lo que hicimos mal en el pasado, con el cual nos hicimos daño, le hicimos daño a los demás. Ya es suficiente, Señor. Danos las fuerzas, Espíritu Santo, para poder abandonar completamente todo ello y aferrarnos cada día más y más a ti, amado Jesús de Nazaret, en búsqueda de esa santidad. En búsqueda de que un día podremos estar tranquilamente en el juicio final ante ti, sabiendo, Señor amado, que tú nos llevarás contigo por toda una eternidad, Dios. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por este remanente poderosísimo, Señor. Bendice tu palabra. Bendecimos hoy siempre tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga muchísimo, reciban un fuerte abrazo fraternal y sigamos orando para que pronto pase toda esta tormenta y podamos estar congregaditos todos reunidos personalmente y físicamente acá en este lugar que el Señor ha establecido. Dios les bendiga mucho, un abrazo fraternal, Dios los guarde.